Bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de informática. Hoy vamos a hablar sobre la representación de la información por medio de bits. Como vimos en el vídeo anterior, los ordenadores trabajan en el sistema binario, con ceros y unos, por lo que debemos representar la información codificándolo a binario. Existen 4 tipos de información básicos, que son texto, números, sonidos e imágenes. Cada una de ellas se debe tratar de forma distinta. Vamos a ver los procesos para transformar la información externa en patrones de bits que pueda procesar el ordenador. La compresión de archivos es una técnica que consiste en representar, codificar, la información de manera que ocupe menos espacio. Cuando se transmite o almacena información, pueden producirse errores. Enunciaremos las técnicas básicas de detección automática de errores. Representación. Prieto propuso la siguiente clasificación en 2006. Caracteres alfabéticos que incluyen letras mayúsculas y minúsculas que se distinguen, como podéis observar. Caracteres numéricos, que van del 0 al 9. Caracteres especiales, símbolos ortográficos y matemáticos. Caracteres especiales, símbolos ortográficos y matemáticos, como son las paréntesis, punto y coma, 2 puntos, signo de sumar, etc. Caracteres geométricos y gráficos, símbolos con los que se representan formas geométricas o iconos elementales. Y caracteres de control, que representan órdenes de control, como salto de línea o comienzo de línea. Para la transformación de caracteres a patrones de bits se utilizan códigos de entrada-salida, normalizados en diferentes estándares predefinidos como ASCII. Con n bits podemos representar 2 elevado a n elementos. Realizaremos una correspondencia entre las 2 elevado a n combinaciones o parte de ellas, y los caracteres que queremos representar. Por lo tanto, para codificar m símbolos diferentes se necesitarán n bits, siguiendo la fórmula que se ve en pantalla. Por lo tanto, para codificar 95 caracteres, por ejemplo, sería 3,32 multiplicado por logaritmo de 95, que daría como resultado 6,566. Si lo redondeamos, sabremos que necesitamos 7 bits para representar 95 caracteres. En cuanto a los estándares de codificación, los más relevantes serían los siguientes. EBCDIC, que sería Extended Binary Coded Decimal Interchange Code, que utiliza 8 bits. ASCII, el que hemos visto antes. American Standard Code for Information Interchange, que utiliza 7 bits. Este es uno de los más utilizados y existen versiones ampliadas de este código utilizando 8 bits. Respetan los códigos de ASCII, aprovechando las combinaciones no usadas. Y después tenemos Unicode, que está reconocido como estándar ISO/IEC 10646. Unicode se origina debido a los inconvenientes de los tipos anteriores. Estos inconvenientes serían que los símbolos codificados eran insuficientes, que los símbolos de las versiones ampliadas a 8 bits no estaban normalizados y que estaban basados en caracteres latinos y no contemplaban otras culturas como la japonesa, la china, etc. Las culturas orientales utilizan ideogramas para representar palabras, por lo que no servían estos sistemas de codificación. Unicode, por su parte, ofrece universalidad, es decir, cubre la mayoría de lenguajes, unicidad, cada carácter tiene un único código, y uniformidad, que significa que todos los símbolos se representan con 16 bits. Unicode no codifica caracteres de control.
Teniendo en cuenta que los ordenadores funcionan en base 2, con ceros y unos, resumimos. Para representar caracteres tendremos que definir estos en función de secuencias de ceros y unos que previamente habremos definido. Ejemplo, en el código ASCII la A minúscula se decidió que sería 011-00001 y la B minúscula 011-00010. Es decir, se asocian números a caracteres en concreto y se distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por tanto, ¿cuántos bits m necesitamos para representar un número x de caracteres? Para hallar una aproximación al número de bits m que necesitamos para representar una serie de caracteres x, necesitaremos saber el número de caracteres x a representar y calcular su logaritmo en base 10. Necesitaremos saber el número de caracteres x a representar y calcular su logaritmo en base 2. El logaritmo en base 2 es equivalente al logaritmo en base 10 del número de caracteres a representar dividido por el logaritmo en base 10 de 2. En fórmula, logaritmo base 2x igual a logaritmo en base 10x dividido por logaritmo en base 10 de 2. Sabiendo que el logaritmo base 10 de 2 es 0,3010, tenemos la fórmula n igual a logaritmo x dividido por 0,3010 y que dividir un número es equivalente a multiplicar por su inverso de 0,3010 1 dividido por 0,3010 igual a 3,32. Entonces, si queremos controlar 95 caracteres, tenemos x igual a 3,32 multiplicado por logaritmo en base 10 de 95, que da como resultado 6,566. Una vez tengamos la aproximación, buscaremos el entero superior más cercano, y con ello obtendremos el número de bits necesarios, m igual a 6,566. Pero m tiene que ser un número entero. No existen las fracciones de bit, igual o el inmediatamente superior. En este caso la respuesta es 7. No podemos usar 6,56 bits. Se pueden usar 6 o 7, pero un bit no se puede partir. Entonces, para poder definir 95 caracteres necesitamos 7 bits. Y para 255 la fórmula sería igual. M igual a 3,32 multiplicado por logaritmo de 255, que sería 7,989. En este caso necesitaríamos 8 bits. Ya hemos llegado al final del desarrollo y resultado. No obstante, vamos a ver una manera más fácil de hacer los cálculos sin tanta matemática. Imagina que queremos hallar los bits necesarios para codificar 95 caracteres como antes. Hemos visto que eso sería logaritmo en base 2 de 95, pero vamos a hacerlo más fácil. Para ello, vamos a multiplicar el número 2 por sí mismo las veces que haga falta hasta que superemos el número que buscamos, en nuestro ejemplo 95. Entonces, de esta forma, n sería igual a 2 por 2 por 2 por 2 hasta llegar a 128. Una vez hemos superado el número que buscamos, que sería 95, 128 es mayor a 95, así que ya hemos llegado. Entonces, una vez estemos en ese punto, contamos las veces que aparece el número 2 en nuestras multiplicaciones y tendremos nuestro exponente, que es el número de bits que necesitamos. En este caso, 2 elevado a 6 se quedaría corto y 2 elevado a 7 se pasaría, pues buscamos codificar 95 caracteres y no 128. Pero sabiendo que un bit es un número entero, es decir, que no puede dividirse, y que en este caso queremos codificar 95 caracteres, hay que elegir el exponente más alto, ya que si eligiéramos el inmediatamente inferior, 6, no podríamos codificar todos nuestros caracteres. Por el contrario, si cogemos 7 bits, aunque nos sobren recursos, sí podremos codificar la totalidad de nuestros símbolos. Representación de sonidos. Las señales de sonido o audio, voz y música,
Son captadas por un sensor que transforma las señales de presión en señales eléctricas analógicas, que posteriormente serán digitalizadas. Es así como se digitaliza el sonido y se convierte en bits que puede entender el ordenador. En cuanto a la representación de imágenes, las imágenes se capturan utilizando periféricos como cámaras y escáneres, los cuales generan un conjunto de bits. Existen muchos tipos de codificación y sistemas de compresión que no estudiaremos en este tema. Las principales formas de representar imágenes son mapa de bits e imagen vectorial. Representación de valores numéricos. Para introducir números utilizamos códigos de entrada y salida igual que con el texto. Sin embargo, si queremos el valor del número y realizar operaciones con el mismo, debemos utilizar una representación fundada en el sistema numérico en base 2. Datos de tipo entero. Se puede utilizar representación binaria o la representación de dígitos decimales codificados en binario, BCD, que vimos en el vídeo anterior. La representación binaria es la más utilizada y podemos trabajar con enteros sin signo y enteros con signo. Los enteros sin signo se representan con su número binario. Los enteros con signo tienen 4 métodos diferentes que debemos considerar. Enteros en signo y magnitud. El bit más significativo, el de la izquierda, se utiliza para el signo, 0 positivo y 1 negativo. El resto de bits representan el valor en binario. Enteros en complemento a 1. El signo se representa igual que en el caso anterior. Si el número es positivo, el resto de bits representan el valor absoluto del número en binario, y si es negativo, representan su complemento a 1. El complemento a 1 se calcula combinando los ceros por unos, cambiando los ceros por unos y los ceros y los unos por ceros. Ejemplo, 1001, su complemento a 1 es 0110. Enteros en complemento a 2. Igual que los enteros en complemento a 1, pero utilizando el complemento a 2. Este se calcula realizando el complemento a 1 y sumándole 1 al resultado. Por ejemplo, 1001, su complemento a 2 es 0110 más 0001, que nos daría 0111. Representación sesgada o en exceso. Se le suma al número un sesgo S, normalmente 2 elevado a n-1, siendo n el número de bits, de forma que el número resultante siempre será positivo. De esta forma ya no necesitamos reservar un bit para el signo. Datos de tipo real. En computación, la notación en coma flotante se utiliza para trabajar con números reales. Dependiendo de la precisión requerida, se emplean formatos específicos como la precisión simple, de 32 bits, o la doble precisión, de 64 bits. Los lenguajes de programación como Java, C, C++ o Python definen los nombres de estos tipos de datos. Por ejemplo, float y double son los nombres comunes para representar datos de tipo real con mayor o menor precisión. Vamos a ver el mecanismo interno de conversión de un número real, concretamente el 6,75 a coma flotante en 32 bits o precisión simple. Conversión a binario. Convertimos la parte entera a binario. 6 sería 110. Por otra parte, convertimos la parte decimal a binario, 0,75, que sería 0,11. Para convertir una parte decimal a binario, multiplicaremos la parte decimal por 2. Guardaremos la parte entera del resultado como el siguiente dígito binario y usar la parte fraccionaria del resultado para la siguiente multiplicación. Repetiremos este proceso hasta que la parte fraccionaria sea 0. 0,75 por 2, 1,5. Nos guardamos la parte entera 1 y repetimos. 0,50 por 2, 1. El resultado decimal será 0,11. Es sumado a la parte entera ya convertida, obtendremos en este caso 110,11. Normalización. Para normalizar, ajustaremos la forma convertida a la siguiente. 1, bits multiplicado por 2 elevado a n. En este caso, 110,11
Moveremos el punto binario a la izquierda hasta que solo haya un dígito a la izquierda del punto. En nuestro ejemplo, 2 posiciones. De ahí que la potencia sea 2. Fórmula normalizada 1,1011 multiplicado por 2 elevado a 2. Asignar parte. Es la descomposición del número en los componentes que formarán la representación estándar en coma flotante. Signo 0 positivo. Exponente 2 más 127. 129. 1000001 en binario. El 127 es el sesgo, un número estándar que se suma al exponente real. En nuestro caso 2, para normalizar el valor de un exponente que se almacenará en 8 bits. Mantisa 1011, completado a 23 bits. Que sería 1011 y el resto todo ceros. La mantisa almacena los dígitos significativos después del punto binario, en forma normalizada. Es decir, que al almacenarlo suprime el primer 1 y lo completa a 23 bits. Combinar. Acometidas las partes, se combinan todas para lograr el almacenamiento en 32 bits en formato IEE 754. Así pues, el resultado en coma flotante es el siguiente: 01000001 1011 y el resto todo ceros. Signo 0. Exponente 10000001. Mantisa 1011 y el resto todo ceros. Una pequeña nota. Más que conocer los pasos exactos para almacenar un número real en el sistema informático, es útil conocer las distintas precisiones de las que disponemos para almacenar los números reales que nos interesan. Representación de instrucciones de programa. Las instrucciones que nosotros creamos en un lenguaje de alto nivel están en formato texto. Usamos un código de entrada-salida para representarlas y a continuación se utiliza un intérprete o un compilador que transformará estas instrucciones al lenguaje máquina, patrones de bits. Detección de errores en almacenamiento y transmisión. Cuando se transmite o almacena información, es posible que se produzcan errores. Estos errores pueden ser producidos por múltiples causas, pero una de las más corrientes es una brusca alteración en el voltaje, que provoca errores o desplazamiento en la memoria RAM. Para detectarlos se utilizan diversas técnicas que consisten en la introducción de redundancias en el código, que son números que no representan ningún símbolo. Los algoritmos más utilizados son bit de paridad. Este bit se introduce antes de transmitir o guardar la información. Hay 2 tipos: paridad par, el número total de unos debe ser par, y paridad impar, el número total de unos debe ser impar. De esta forma, si contamos el número de unos, podemos saber si se ha producido un error. Verificación de redundancia cíclica. La verificación por redundancia cíclica, CRC, es un código de detección de errores usado frecuentemente en redes digitales y en dispositivos de almacenamiento para detectar cambios accidentales en los datos. Los bloques de datos ingresados en estos sistemas contienen un valor de verificación adjunto, basado en el residuo de una división de polinomios. El cálculo es repetido y la acción de corrección puede tomarse contra los datos presuntamente corruptos en caso de que el valor de verificación no concuerde. Es útil para la detección de errores, pero en condiciones de seguridad no podemos confiar en que el CRC pueda verificar plenamente que los datos son correctos en caso de que se hayan producido cambios deliberados y no aleatorios. También tenemos la verificación de redundancia longitudinal. La verificación de la redundancia longitudinal, LRC, también denominada verificación de redundancia horizontal, no consiste en verificar la integridad de los datos mediante la representación de un carácter individual, sino en verificar la integridad del bit de paridad de un grupo de caracteres. Los campos LRC constan de un byte que contiene un valor binario de 8 bits. Los valores de LRC se calculan mediante dispositivos de transmisión que añaden LRC a los mensajes. El dispositivo en el extremo receptor recalcula el LRC al recibir el mensaje y compara el valor calculado con el valor real recibido en el campo LRC. Si los valores son iguales, la transmisión se realizó correctamente. Si los valores no son iguales, esto indica un error. Veamos un ejemplo de detección de errores.
Cuando se transmite o almacena información es posible que se produzcan errores, es decir, que en un byte alguno de sus dígitos se ve alterado. Por ejemplo, transmitimos 00000011 y se recibe 0000010. Para detectarlo se utilizan diversas técnicas de detección, que consiste en la introducción de redundancias en el código, números que no representan ningún símbolo, solo sirven para la comprobación. El algoritmo más típico es el bit de paridad. Es un bit que se introduce antes de transmitir o guardar la información. Hay dos tipos: paridad par, el número total de unos debe ser par, y paridad impar, donde el número total de unos debe ser impar. De esta forma, si contamos el número de unos, podemos saber si se ha producido un error. En nuestro ejemplo transmitimos 0000011, enviaríamos a su vez que el número total de unos es par, y si se recibiera 0000010, no se cumpliría la condición de que el número total de unos sea par, por lo tanto se detecta un error. Bien, eso es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, suscribíos para no perderos ninguno y hasta la próxima.